¿Dónde está Marcelo? Ahí está Marcelo. Exactamente, Marcelo. Si la gente no ve la información en los noticieros de TCS, va a poner a Marcelo Larín, porque ahí está la información. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, el show de Nayib Bukele. Vamos a retomar las entrevistas y hoy estamos con nada más y nada menos que con Berta de León. Berta, un gusto, la verdad, conocerte en físico. Y un gusto también conocerte, Marcelo. Berta, muchas personas no se esperan esta entrevista porque prácticamente en El Salvador se te borbandeó una mala imagen. Una imagen que básicamente es como que el gobierno de Bukele tejió un ejército de troles que su misión era empañar la imagen de todo aquel que criticaba al gobierno. Entonces, vamos a empezar con algo para los que no te conocen. ¿Cómo fue la primera vez que Nayib te contrata de abogado? ¿Qué crees que él vio en ti? ¿Qué para decir? Porque Bukele es una persona que en teoría se ve como desconfiado. Pero ¿qué crees que él vio en ti que te escogió? No, mira, yo creo que, bueno, en ese momento que comenzamos a comunicarnos con Nayib fue por Twitter. Él me comenzó a seguir, yo lo comencé a seguir. Creo que él estaba de alcalde de Nuevo Cuscatlán. Y bueno, surgió el tema primero de la querella de Francisco Flores, del expresidente, ¿te acuerdas? Sí. Entonces yo formaba parte del equipo de abogados que estaba querellando en nombre de organizaciones sociales. Y así fue como comenzamos, digamos, el primer contacto. Él preguntaba acerca del proceso, que cómo es sobre las pruebas. Digo que era algo entendible porque como era un caso de interés público, así fue como nos comenzamos a comunicar. Él retuiteaba algunas cosas. Yo me acuerdo que en ese momento el fiscal general era Luis Martínez, bastante controvertido, y bueno, yo le hacía reclamos al fiscal. Bukele también se involucraba a atacar al fiscal y esto. Así fue como nos conocimos, y luego ya, digamos, personalmente fue a finales de 2015, si no me equivoco, que él me pide que le asesore por el caso del Troll Center, ¿te acuerdas? La prensa gráfica. De la prensa gráfica y de el supuesto ciberataque a la prensa. Entonces, ahí es donde yo comienzo ya, digamos, en una relación profesional, como parte de un equipo de varios abogados, porque no solo era yo, ¿verdad? Ok, entonces ahí fueron los primeros acercamientos, para que la gente más o menos entienda el contexto, porque muchas personas pueden decir o dicen que tú le fuiste a rogar trabajo a Nayib, pero básicamente las críticas son los que lo iban uniendo a ustedes dos. No, y fue realmente mucho antes de que él ni siquiera era candidato presidencial. O sea, estamos hablando de finales de 2015. Entonces, luego fue alcalde de San Salvador. Digo, fue a inicios de su consolidación política, digamos. Y no es que yo llegué como, mira, dame trabajo. O sea, fue al revés. O sea, él me pidió a mí que formara parte de su equipo de abogados. Para defenderlo de ese caso de la prensa gráfica, el Troll Center. Y yo estuve, de hecho, defendiendo a varios de los que fueron detenidos. Él estaba implicado, pero nunca lo procesaron. Entonces, eso era el trabajo. O sea que esa cuestión del Troll Center era como unos preensayos para lo que se iba a venir realmente cuando él fuera presidente, porque vimos un ejército de troles entonces. Mira, realmente en ese momento y de la manera que se dio la acusación fue un proceso viciado. Y creo yo que ese tipo de criminalización como
a forma de eliminarte de la contienda política fue lo que lo terminó haciendo más popular. Aceptable en la población. Y la gente lo vio como víctima, digamos. ¿Y qué es lo que él está haciendo ahora con otra gente? Usando la fiscalía para venganzas, para sacar del escenario. Ahora él está en el rol que antes estaban los demás, donde él era la víctima de todo y jugó el papel de la víctima para tener empatía de la población. Exactamente, y ahora lamentablemente que está en el poder y que controla la fiscalía y el sistema de justicia, pues está procesando a todo aquel que considera incómodo, ¿verdad? Y aquí viene una de las preguntas iniciales, es varios años después de lo que hemos hablado, llega la prensa gráfica, todo el troll center, etcétera, etcétera, se acerca el caso Eugenio Chicas. ¿Ok? ¿Cómo surge ese acercamiento de Nayib para decirte, representame a mí en este caso? ¿Cómo se dio? Bueno, a raíz, digamos, yo comencé trabajando en el caso del Troll Center, ¿verdad? Del ataque a la prensa gráfica y esto. De ese caso, al final se logró el sobreseimiento definitivo. No hubo, absolutorio, porque fuimos hasta vista pública. La única persona que estaba detenida fue puesta en libertad. Digamos que yo, como abogada, di un buen resultado, ¿verdad? Porque saqué sin responsabilidad a los procesados. De ahí, él me pidió que lo defendiera en el caso de la concejal de la alcaldía, que lo acusó de expresiones de violencia. De la manzana, el caso de la manzana. Que supuestamente le había lanzado una manzana. En ese caso también salió sin responsabilidad penal, fue sobreseído. Y luego el caso de Eugenio Chicas. O sea, casi en todos los que lo representaste fuiste exitosa. Sí, porque al final lo que vos como abogado penalista buscas es sacar a tu cliente sin condena, pues, ¿verdad? Así fue también en el caso de Eugenio Chicas. Si bien es cierto, era un caso que no había pena de prisión porque era un delito de acción privada, era difamación. Entonces, pero había un pago de multa. Y aparte, él ya era presidente electo, ¿verdad? Entonces, decime, un presidente con una condena por difamación, como que no le va bien a la imagen. Entonces, al final se logró una conciliación. Y cuando se logra una conciliación, no quedas condenado, ¿verdad? No te quedan antecedentes, no te queda nada. Entonces, digamos que los 3 casos en los que yo estuve representándolo, lo hice de la mejor manera y di los resultados. ¿Y tú creías que el caso de Eugenio Chicas realmente tenía la razón Eugenio Chicas? ¿O los jueces estaban en contra de Nayib? ¿O realmente Nayib sí cometió un error por imprudente? Mira, claramente, o sea, las afirmaciones de cometimiento de delito que Nayib hizo en un noticiero, ¿verdad? Y que había video, pues, y había, esa constituye evidencia, prueba. Testigos, un montón de gente que decía, sí, yo lo vi, que dijo y tal. Sí constituía, digamos, una evidencia fuerte para que lo condenaran. Porque al final, decime cómo podía Nayib probar lo que estaba diciendo. Entonces, sí, y de hecho por eso al final se logró la conciliación y no me acuerdo de cuánto fue el monto de la conciliación, pero 50,000. Fue bien caro. Entonces, aparte de la disculpa que tuvo que hacer. Entonces, digo, realmente, si no hubiera conciliado, lo más seguro es que lo iban a condenar, pues. Ok. Y cuando vos le dijiste a Nayib, mira, hay que reconciliar porque la verdad aquí lo tenías perdido, porque es así, lo tenía perdido porque él había firmado y no se podía demostrar. ¿Cómo tomó Nayib eso de decir, sabes qué? Pues sí, hay que reconocerlo, le dolió, prácticamente perdió, o sea. Yo creo que realmente, mira, siempre quedó muy claro que es una persona incapaz de reconocer sus errores, porque incluso al momento de que se iba a hacer el pago,
O sea, la actitud de él era como llegar y aventar el dinero, pues, ¿me entendés? Me Como, acuerdo que hay una foto donde lo acomodaste vos. Porque... con esa inmadurez, ¿verdad? De como querer humillar a la persona, pues, o como querer... Realmente, ahora que veo hacia atrás, ¿verdad? Hubieron señales. Hubo señales claras de inmadurez, de impulsividad, de arrogancia, ¿verdad? De ese afán de... Bueno, yo lo catalogo en general como una inmadurez. O sea, alguien que no puede controlar sus propias emociones... Es víctima de él. Está mal, pues. Y ahora que está en el poder lo vemos. Cómo con impulsividad despide personas sin el debido proceso. O sea, por el Twitter se le ordena, así fue como comenzó su mandato. Se le ordena que despidan a fulano. O sea, te digo, muy, muy complicado. No es lo mismo ser inmaduro y no... ¿De vida personal que vida de gobierno? Pues sí, de ya manejar un gobierno. Y al parecer no hay nadie que pueda inyectarle un poco de sensatez. Ahora, me gustaría saber en qué momento se da la ruptura entre vos y Bukele. Porque si venías, él te contrata la primera vez, la segunda, la tercera, es porque estabas dando resultados. Pero entonces, ¿qué sucedió en ese rompimiento de la relación profesional? Podemos llamarlo, yo no sé si había una relación amistosa, pero ¿por qué se da ese rompimiento? Muchos decían en El Salvador, es que Berta le pidió ser la fiscal general y Bukele la batió. Sí, fíjate que el rompimiento viene justamente por esa incapacidad de aceptar que alguien, primero, que alguien le dice no estoy de acuerdo, o que alguien le dice no, eso no es así. Entonces, no es lo mismo mi rol cuando yo era su defensora, que yo le estaba dando buenos resultados y que yo le decía, bueno, mira, en esto como abogada, ¿verdad? Mi opinión, mi criterio legal es esto y esto y esto. Entonces, claro, le convenía, entonces se acataba, ¿me entendés? Digamos, mi criterio y el de otros abogados, porque no solo era yo. Entonces, a la hora que ya él tiene el sartén por el mango y es el presidente de la República, ahí comienza como a revelarse ya su verdadera cara. El abuso, la humillación como práctica ya como estadista, digamos, ¿verdad? Como autoritario, incapaz de aceptar ningún tipo de opinión. Ahí comienza la ruptura. Digamos, la ruptura no fue una sola plática. O sea, desde que él fue electo como presidente, yo en lo particular vi el cambio. O sea, desde que en el hotel, no sé, yo creo que vos andabas ahí, ¿verdad? Sí, está en el hotel. Presidente. Ahí andábamos todos y tal. Desde ahí ya se comenzó a marcar la distancia. Luego, cuando comenzó a despedir por Twitter cientos de personas, yo tenía comunicación directa con él y le dije, mira, y a estas personas ya le seguiste el debido proceso, ¿verdad? Ya le seguiste los procesos de destitución, si están por ley de salario, si están por contrato. Pues, digamos, yo pensando con mentalidad de abogada, ¿verdad? Y pensando en que nadie está exento de la ley, incluso el presidente. Vos tenés que seguir un proceso legal para destituir a una persona. Entonces, yo le escribí eso por WhatsApp. Yo le dije, mira, y esto que estás haciendo ya hiciste. Yo sabía que no, pues, porque era como su segunda semana en el gobierno. Y el debido proceso implica garantizar el derecho de audiencia, de defensa, reuniones, entonces pruebas. Y me dijo, que aguafiestas. Y entonces vos comenzás a decir, y le digo, bueno, no, porque, o sea,
acordate que sos el presidente. Esta gente tiene acciones legales que puedes seguir y que después vos vas a tener consecuencias. Por ejemplo, la gente podía irse en un amparo ante la Sala Constitucional cuando no la controlaba él, ¿verdad? Y la sala podía amparar a esta gente. Imagínate después vos como presidente, la sala te dice, vaya, reinstale a esta persona porque usted no le siguió el debido proceso. Le tenés que pagar los salarios caídos, la tenés que reinstalar en su puesto. Podés caer en indemnización porque le digo yo, mira, pero aquí estás humillando a esta gente con nombre y apellido. Esta gente puede demandarte por daños y perjuicios, ¿verdad? Su imagen y tal. Entonces, no, que aguafiestas. Imagínate el argumento tan reducido, digo, como presidente. Eso vos me lo podés decir si vos sos empresario y vos en tu empresa despedís a todos si te da la gana. Es tu empresa, ¿verdad? Pero el gobierno es otra cosa. Al menos en ese momento así se veía. Ahí fue que comenzó, ¿me entendés? Como la distancia, ¿verdad? Yo de buena fe pensando de que él iba a cumplir lo que dijo. ¿Te acordás que decía que el plan, que el respeto a la Constitución, que el respeto de la ley, que ya no van a hacer su finca? Eso eran las promesas de campaña. Pero espera, hubo ese momento en el que muchas personas dicen, ¿tú le dijiste a él que quería ser la fiscal general o nunca existió tal propuesta y fue parte de una guerra mediática contra tu persona para manchar tu imagen y justificar que está dolida la Berta porque no la eligieron? Mira, yo nunca hablamos de fiscal, de que yo quería ser la fiscal general. Antes incluso de tomar posesión, sí habíamos conversado si yo quería o no trabajar en el gobierno. Y en ese momento yo acababa de tener a mi hija. Mi hija tendría, ¿qué? 6, 7 meses. Digamos, yo no quería como entrar a un horario de gobierno. Yo tenía en ese momento mi despacho. Yo hacía mi horario. Si no tenía audiencia, yo a veces no iba a trabajar. Digo, para los que fuimos alguna vez profesionales independientes, esa es una libertad que uno no quiere perder. Entonces, el único cargo que yo había hablado con él, en el que yo tenía interés, era en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Pero tú le dijiste a él te dijo a ti, ¿cómo fue? Esa fue una plática, digamos, que tuvimos. Incluso se habló de quiénes me apoyaban a mí, de quiénes eran las otras propuestas. Y digo, yo no me estaba muriendo de hambre, ¿me entendés? Como muchos diputados de la bancada hacían que nunca habían trabajado y que ese es su primer trabajito y por eso lo cuidan, barren, hacen todo lo que sea necesario para mantenerlo. Yo no, o sea, yo ya tenía una carrera, una reputación. Sí. O sea, yo ya había trabajado 8 años en la fiscalía, en los juzgados, en la corte, en organizaciones de derechos humanos. O sea, había una trayectoria. Había una trayectoria, ¿verdad? Entonces, de hecho, él me buscó a mí. No yo lo busqué. Entonces, digo, claro, luego los troles, Walter Araujo, Porfirio Chicas y toda esa maquinaria de campaña sucia me hicieron viral y decían, ay, está dolida, ay, humillando, ¿verdad? Pero realmente, o sea, yo no andaba desempleada, yo tenía mi despacho, tenía mi socio, tenía mi asistente, digo, tenía mi pan de cada día, pues. Una vida laboral construida. Así es. Ese mismo manual yo me fijé que le querían aplicar a la señora Tania Pastor, porque cuando ella comenzó a hacer crítica, comenzaron a decir, es que ella quería ser fiscal y como la batearon, hoy critica a la bancada. Sí. O sea, era como un copy-paste de lo que te habían hecho a ti, porque pensaron que la fórmula la habían encontrado de así empezar a minimizar a las personas. Entonces, nunca se llegó concretamente a que ni tú le pidieras a Nayib el puesto, ni Nayib que te dijera, te lo voy a dar, sino que él te mencionó que tú eras parte de las propuestas de él, que él tenía. Claro, y te acordás que en ese primer momento cuando
cuando ganó la presidencia, entre el momento del gane y ya que fue, que le pusieron la banda presidencial y tal, en esos meses se especuló que iban a nombrar a no sé quién de ministra, que iban... En esos momentos fue que se habló. Pero como se pudo haber hablado, ¿me entendés? ¿Qué te parece? O sea, no era ni seguro, ni tenía tampoco obligación de dármelo. No, ni tampoco tú tenías así el interés que te diera ese puesto. Ni yo me estaba muriendo. ¿Solo no te cerrabas? Como por ejemplo, decía Araujo, ¿por qué no le dieron el hueso? No, si yo nunca he sido huesera. Él sí ha sido huesero toda su vida. O sea, no, yo tenía una carrera y de hecho... Imagínate a una exiliada aquí en México, yo tengo trabajo, o sea, de mi carrera, lo cual me siento orgulloso, o sea, yo no necesito... Pero ya vamos a llegar a ese punto. Sí. Para ir terminando, ¿cómo fue que empezaron a atacar el ejército de troles tu imagen? Entonces, empezaron todos a decirte dolida porque quería ser fiscal. Y era un aparataje donde estaba Walter Araujo, Romeo Lemus, otros youtubers también que se daban, se unían a la crítica. Entonces, claro, era todo un ejército pagado con fondos públicos, porque eso se pagan así. Podemos ver en Walter Araujo que ya aparecen los anuncios de gobierno. Entonces, sí es financiado así. Entonces, llega un momento, Berta, en donde tú tienes que decidir, o te quedas en El Salvador o te vas. Entonces, mi pregunta es, ¿sentiste que corría peligro tu vida en El Salvador y te fuiste por eso? ¿O cuál fue la razón de irte? Mira, en primer lugar, yo ya no podía vivir en libertad en El Salvador. Yo me había dedicado toda mi carrera a litigación penal. En mayo del 2021, Bukele descabezó al fiscal general que había sido nombrado bajo los procedimientos legales y puso su títere, ¿verdad? Nombró inmediatamente a Rodolfo Delgado. Seguidamente descabezó la Sala Constitucional y puso sus títeres también. ¿Qué quiere decir? Ese momento fue crucial para El Salvador, porque bueno, el fiscal general es el que ejerce el monopolio de la acción penal, es decir, él decide a quién va a procesar penalmente y a quién va a absolver, ¿verdad? Y la Sala Constitucional, el presidente de la Sala Constitucional es el presidente del órgano judicial. O sea, si yo controlo las cabezas, ya controlé todo. Ya tenía esa persecución, estos drones volando en el patio de mi casa. Yo tenía en ese momento mis 2 perritos que eran unos pug. Y a mí me daba risa porque de repente oía al Chato ladrar y ladrar, porque andaba detrás del dron que lo bajaban súper así en el patio. Y entonces el Chato lo seguía ladrando como que fuera insecto. Y entonces ya salía yo, vos decís, o sea... Ya había un acoso. Me mandaban gente de la Digestic, ahora ya no existe la Dirección de Estadísticas y Censos. Llegaban hasta el sábado. El gobierno no trabaja sábado. Y llegaban a hacer preguntas de que quiénes vivíamos ahí, que cuál era mi ingreso, o sea, ya tenía yo 5 casos penales en la fiscalía. Me llegaban a mi oficina citas donde ya no era yo la abogada, sino que yo era la imputada, ¿verdad? Entonces estaban armando casos. Entonces, digo, decía mi abuelita, el vivo a señas y el tonto a leña. Yo realmente no me iba a quedar ahí para que me agarraran si vos ya sabés que para dónde te llevan. La última detención que yo vi fue la de Ernesto Mason. Y ahora Ernesto Mason está en el psiquiátrico ya. Sí. O sea, ¿me entendés? ¿Qué pasó con Alejandro Mason? Es otro tema que ya vamos a tocar, vamos a ir para allá. Entonces, fue ahí donde recibiste el acoso gubernamental de troles, redes sociales, todo el aparataje. Y fue ahí donde vos te dijiste, te estaban ahogando, laboralmente, asfixiando. Así es. Y entonces dijiste, me tengo que ir de aquí. Claro. Y yo... ¿Recibiste alguna amenaza de integridad física?
Un montón. Fíjate que, bueno, yo también, acordate que yo denuncié a Walter Araujo por expresiones de violencia. Y que también le quitaron la diputación, me acuerdo. Y luego inicié un proceso de inconstitucionalidad contra la candidatura porque él no cumplía con el requisito de moralidad notoria y quedó fuera. Sí, me acuerdo que le dolió. Y él es el ardido. Él es el ardido porque lo dejaste a usted. Entonces, es verdad. Y no te lo perdona porque hasta hoy sigue repasando. No, por eso sigue rumiando lo mismo. A pesar de que, fíjate, con influencias indebidas logró que ese proceso de expresiones de violencia fuera archivado, cuando habían miles de pruebas. Sí, yo creo que no dormía pensando, me ponía apodos, me hacía videos, memes. O sea, era una obsesión tremenda la del señor. Como estaba dolido porque lo habían dejado fuera la contienda. Entonces, te digo, el trabajo de él es ser el vivero del odio. Él siembra el odio y la gente, mira, a mí me amenazaban. Me acuerdo que me mandaban mensajes en privado en el Twitter, en Instagram, en Messenger. Maldita, tóxica, embolsada vas a aparecer. O sea, amenaza. Imagínate, yo por eso casi no entraba a la bandeja de los mensajes privados. Porque era puro odio. Y así incluso amenazas tipo de los pandilleros, pues. Porque eso de decir que vas a aparecer embolsado, eso era bien propio de pandilleros. Incluso en la calle, fíjate que a veces en la calle cerca de los juzgados me gritaban, ardida, tóxica. O sea, acordate que El Salvador es tan pequeño, todo el mundo se conoce. Entonces, ese estigma que a mí me pusieron, bien dicen pueblo chico, infierno grande, o sea, para mí ya no era sano. O sea, estar en esa violencia total, ¿verdad? Entonces, como te digo, yo tenía a mi hija chiquita y mi hijo también todavía era menor de edad. Y yo dije, o sea, ¿realmente vale la pena que yo vaya a llegar al límite de que me pongan presa y deje mis hijos a la deriva, pues? O sea, y yo me puse como a sopesar y realmente al final yo dije, bueno, ya perdí mi carrera, ¿verdad? Porque mi carrera que tanto me costó construir, pues en ese momento ya yo no estaba, digamos, produciendo, ya no me estaban contratando, ya digamos, bueno, estaba en plena separación con el papá de mis hijos, fue como un tiempo duro. O sea, fue como un huracán, ¿me entendés? Y yo al final, como dice un dicho, de lo perdido a lo recuperado. O sea, yo dije, o sea, ¿qué es lo único importante por lo que yo tengo que luchar? Mis hijos. Y eso es lo único que yo no estoy dispuesta a perder. Y si a mí me ponen presa, me lo va a quitar el papá. Pues sí, porque... ¿Estás presa? Entonces, no te imaginas cuánta gente, incluso de la misma fiscalía, me decían a mí, ¿cuándo te vas a ir? Ya no vengas a la fiscalía, en una de esas ya no vas a salir. Periodistas también me decían, mira, nosotros tenemos información de que te van a capturar. Entonces, yo solo esperé, ¿verdad?, que fuera las vacaciones de fin de curso de mis hijos, de fin de año escolar. Y como el papá no me quería dar la firma para sacarlos, fui a una jueza de niñez y pedí el permiso de salida temporal. En ese momento, te digo, yo estaba tan dañada emocionalmente, agotada psicológicamente, que yo ni siquiera sabía, pues, o sea, yo decía, yo me voy a ir, pero todavía ni siquiera sabía para dónde. Lo único que sí sabía era que mis días en El Salvador estaban contados y que yo tenía que rescatar, pues, a mis hijos y ver dónde me daban asilo.
O sea, eso era lo único que me mantenía cuerda en esos días. Te estoy hablando allá por junio del 2021. Ya tenía casi 2 años de estar aguantando humillaciones, difamaciones. Me acuerdo que me hacían campaña ver tal psiquiatra. De todo, o psicología, sea, para que basura. dejaras de criticar a Nayib, ya no usaras las redes sociales, porque básicamente es el modus operandi que tienen. Intentan atacarte psicológicamente para que vos ya no despertés conciencia en contra de Nayib. No, y ganarte la moral, pues, ¿verdad? Eso nunca lo lograron, porque yo nunca cerré mi Twitter, no cerré... Seguiste dando entrevistas, lo vi en TVX, seguías sí, ahí. Seguí, digamos, de terca, y nunca he dejado de señalar. Y si te fijas, o sea, todo se ha venido cumpliendo. Todo lo que decías en aquellos momentos. O sea, al final el fulano cooptó todo, maneja la Corte de Cuentas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte, la Fiscalía, todo, pues. Hubo un momento que vi que el gobierno de Bukele te tomó tanto odio, tanto resentimiento, que incluso activaron la Interpol en tu contra. Sí, fíjate que aún aquí en México no, como dice la canción, ya supérame. No, o sea, no me superan. Yo ya tengo casi 4 años de estar fuera. Y mira, me echó la Interpol. O sea, entre Bukele y el papá de mis hijos, porque el papá de mis hijos al final se alió con ellos, le dio información. Es como un bloque ardido, ¿me entendés? Ahí que... De dolidos. No, o sea, nos da risa, pero en la práctica eso ha generado mucho daño, ¿verdad? Para mí como madre, ¿me entendés? Como mujer, a mis hijos, porque vos sabés que en un pleito familiar, los que se llevan la peor parte son los hijos. Y a ninguno de ellos les ha importado llevarse de encuentro a mis hijos. Me han condenado por maltrato infantil usando el testimonio de mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Imagínate vos un golpe de ese nivel. ¿Y tu hijo está en El Salvador? Está en El Salvador. Entonces lo obligaron para que testiguara quizás en contra de ti. Por eso te digo, está con su papá. Digo, en el procedimiento de la Interpol fue un procedimiento totalmente abusivo, irregular. Nos agarraron en una carretera en Monterrey como que hubiéramos sido narcotraficantes. Ya te tenían a ti bien vigilada entonces. Nos tenía, es que mira, o sea, el papá de mis hijos ha mentido. Decía que no tenía comunicación con nosotras. Cuando él le dio a la niña un iPad, y vos sabés que con un iPad es un localizador, pues vos le pones localizar el iPad y te tira todas las coordenadas de dónde se encuentra. Aparte, yo siempre le escribí, o sea, de que necesitaba que cumpliera con la cuota, ¿verdad? Para la escuela. Las escuelas en Monterrey son caras. Sí, muy caras. Entonces, yo no tengo el mismo nivel de ingreso que tenía en El Salvador. Gracias a Dios tengo un empleo, tengo una forma de ganarme la vida, pero no podía sola. Entonces, yo misma, ¿me entendés? Le escribía correos, aquí estamos, estas son las escuelas, mira, en estas escuelas escoge una y ahí se puede pagar en línea con transferencia, no sé qué. Todas esas, la dirección IP para la Interpol. Fíjate en las llamadas con mi hija. Mire, hija, tómeme fotos del frente de la casa donde está. Claro, mi niña tenía 7 años. Vos que sos papá, si le decís a tu hijito de 7 años, hijo, tome fotos de la casa, tome fotos de la calle, lo va a hacer porque no tiene la malicia de pensar para qué las quiere. Esas fotos que mi hija solita le mandó, las mandó a la Interpol, la dirección IP de donde yo le escribía para pedirle que pagara la escuela. Y así nos agarró la Interpol un 4 de mayo
de 2022. Y nos hicieron, o sea, yo porque soy cueruda, y la verdad que haber trabajado casi 8 años en la fiscalía y haber tenido esa relación de tú a tú con los policías, yo en vez de que me asustaran los de la Interpol, o sea, les pedí la orden, no me dejé nunca ganar la moral, no me dejé tomarme videos porque nos querían andar tomando video de todo. Nos pasaron los controles, como nos sacaron sin pasaporte. Cuando íbamos a abordar el avión de Monterrey para la Ciudad de México, con las placas, así como se ven en las películas, pues, con las placas, mi hija y yo así, y aquí 4 de la Interpol, y para abordar el avión, esta señora es requerida. O sea, lo cual quiere decir de que yo era una delincuente, pues. Bukele en ese momento entonces ya te hacían El Salvador. Ya me hacían con el traje blanco, o sea, acordate que aquí de lo que se trata no es de justicia, aquí de lo que se trata es de humillarte, ¿verdad? Y de satisfacer a Bukele. Básicamente la ley hacía a su antojo. Capturen a en tweet, van para afuera. Entonces te encuentra la Interpol, te trae a Ciudad de México. ¿Y por qué no te regresaron a El Salvador? Porque yo ya tenía el asilo. ¿Y vos les demostraste que tenías el asilo? Fíjate que yo, como cuando me agarraron, yo lo primero que dije, me van a llevar para El Salvador, ¿verdad? Yo le pedí permiso de usar el teléfono y lo primero que hice fue tuitear. Yo puse en el Twitter de que me habían agarrado en la Interpol, y que yo tenía asilo, ¿verdad? Y que me iban a llevar para tal juzgado. Me trajeron al juzgado noveno de lo familiar aquí en la Ciudad de México. Mira, no te imaginas la respuesta de la gente. Cuando a mí me llevaron al juzgado, me llevaron como a las 8 de la noche, ya estaba un abogado de una organización de mujeres que me iba a representar. Ya el director de la Comar, de la Comisión de Ayuda a Refugiados, ya había mandado la resolución donde establecía que yo tenía protección, ¿verdad? Entonces, básicamente la jueza lo que hizo, bueno, yo no la puedo retornar si ella tiene protección de México y tiene protección por violencia política y por violencia intrafamiliar. Entonces, yo no puedo retornar a la niña. Hay un principio de derecho internacional humanitario en casos de asilo y refugio. A un asilado o a un refugiado no lo pueden retornar a su país de origen. Ahora, si me hubieran agarrado sin el asilo, ahí sí, mira, que Dios me socorra, porque ahí me hubieran regresado y allá hubieran hecho fiesta aquellos, porque en el aeropuerto me hubieran ahí... Con las cámaras arrodilladas, y peor, hubiera salido en bolsa negra. Sí, porque mira lo que ha pasado reciente con este señor de Cosabe. Ay, el de Cosabe. Entonces así lograste, digamos, una victoria y te lograste... Por eso quedar. Te digo, o sea, pero realmente, Marcelo, te digo, o sea, yo te estoy haciendo un resumen y aquí hasta chascarrillo hacemos de que nos reímos, pero esos momentos han sido duros. Y han sido duros para mí, para mi hija. Cuando nos cayó el operativo de la Interpol en Monterrey, mi hija gritaba, porque mi hija pensaba que era secuestro. Los fulanos decían, baja a la niña. El policía le gritaba a otra que bajaran a la niña. La única niña en el carro era mi hija, y mi hija gritaba, mamá. O sea, estaba más pequeña. O sea, eso va a representar siempre para mi hija un trauma, ¿verdad? O sea, y vos decís, obvio, yo le he llevado al psicólogo, le he explicado, no sé si va a ser abogada en el futuro con tanta cosa que nos ha pasado, pero todo esto ha marcado, ¿me entendés? La vida de mi hija, de mi hijo, de mi familia, la mía, pues, porque, mira, nos trajeron aquí con 500 pesos mexicanos, a mi hija con pijama y yo con una ropa de gimnasio. Pasamos así 2 días porque no teníamos
para ir a comprar, yo no tenía el pasaporte para irme a traer la ropa a Monterrey. O sea, ¿me entendés? Tantas cosas que te generan sufrimiento y que vos decís realmente, ¿por qué tanto odio, pues? Y todo fue porque criticaste a Nayib. Ahí empezó la persecución, para que no existiera más gente que criticara, para que dijera, no, si yo critico, me va a ir como la Berta. Exacto, es como, ¿me entendés? Una doble función, ¿va? Callarte a vos, ya deja de estar hablando, y todos los demás que quieran empezar igual que esta a decir que no están de acuerdo, les cae. Entonces, como a leccionar, pues. Entonces, sí ha sido duro, pero no te imaginas cómo yo agradezco haber salido a tiempo y cómo me lamento por toda la gente inocente que está presa. Porque ¿Tú eras solo el génesis? Porque después empezaron muchísimas y el último caso es el de Ruth. El de Ruth López. Imagínate, o sea, el nivel, el perfil, la proyección, incluso internacional que tiene Ruth como defensora de derechos humanos. Y no le ha importado. O sea, Ruth también es mamá, ¿me entendés? Su mamá, ya la viste cómo sale la señora adulta mayor, obviamente sufriendo, ¿verdad? Pidiendo la libertad de ella. Y vos decís, o sea, el nivel que está llegando Bukele es el de Nicaragua. O sea, ya, ¿me entendés? Quiere desaparecer las organizaciones de derechos humanos. Y al final, ¿qué va a seguir cuando cierren las organizaciones de derechos humanos? Comienza la represión ya indiscriminada para todos. O sea, y acordate, o sea, la gente simplista que se deja llevar por la propaganda de Bukele, por las luces LED, porque la carretera del aeropuerto ya la iluminaron, porque puso la biblioteca con 3 focos, pero está todos los alrededores llenos de basura. Le hizo China, pero le hizo China la biblioteca. O sea, por eso te digo, son como pequeños puntos en los que se basa la propaganda. La calidad de vida de la gente en El Salvador no ha mejorado. Sí es cierto que el fenómeno de las pandillas lo controló con tregua, ¿verdad? Dejando salir a toda la ranfla. O sea, básicamente cambiaron, porque el ejército es ahora el que extorsiona a las personas, las chantajea, las manda a la cárcel por años. El que ejerce violencia sexual contra, o sea, ya no son los pandilleros los que someten a las niñas y a las adolescentes, ahora son los soldados, los policías, porque son el non plus ultra. ¿Y quién va a denunciar al policía? Si el fiscal, o sea, es una sola masa, pues. Entonces te digo, a uno le duele ver El Salvador, a uno le duele escuchar historia. No hay gente que no te diga, fíjese que sí, a mi hijo, a mi tío, a mi hermano, se lo llevó el régimen. Y así dice la gente, se lo llevó el régimen. ¿Y por qué? A mí me han escrito, ¿y por qué se lo han llevado? No sabemos, pero ya tiene 3 meses. ¿Y en qué penal está? No sabemos, porque vamos a la Procuraduría y el licenciado dice, ay, viera que yo tengo 2,000 casos, espérese, venga dentro de un mes. Eso es la realidad de un montón de gente. ¿Y por qué no sale eso en las redes? Porque la gente tiene miedo. Es curioso que en el caso de Ruth, es como que le empezaron a armar un caso porque le decía, es que era la mano derecha de Eugenio Chicas. Pero mucha gente, la gran mayoría, dice, ¿y por qué no meten preso a Walter Engo, a Walter Arajo, si era la mano derecha de Cristiani? La de Calderón Sol, la de Paco Flores, también de Tony Saca, y ejerció el mismo cargo por el cual acusan a Eugenio Chicas, y sin embargo a Walter Arajo no le hacen nada. Pero es que mira, o sea, procesar a Ruth López es el caso más claro de persecución política. En primer lugar, vaya, la están acusando de peculado. Lo que se dice, porque no han presentado el requerimiento. Ya pasaron 72 horas, la capturaron el domingo. O sea, no es un delito de pandillas el peculado. ¿Por qué le están aplicando el régimen de excepción? Primera irregularidad. Otro tema que también decían mucho en el Twitter varios abogados.
Mira, para decretar la detención administrativa hay requisitos. El primero es el peligro en la demora. Una persona que no se sabe dónde trabaja, que no se sabe, no tiene domicilio fijo, que esta mujer es reconocida no solo en el país, sino que internacionalmente la nombraron como mujer influyente en la BBC el año pasado. Qué peligro de fuga. Bueno, la buscaron en la casa, ahí estaba. Tiene sus hijos, tiene su esposo, su trabajo en Cristosal, tiene todos los arraigos. No, o sea, lo que procedía en todo caso era citarla. Mire, señora, se le acusa de esto, nombre su defensor. Pero no, o sea, esto no es un proceso penal que busque verdad y justicia. Esto es una artimaña de Bukele para callar a toda la sociedad civil, porque la RUT es de los eslabones más fuertes de la sociedad civil. Si el que puede lo más, dicen, puede lo menos. Si calla a esta mujer, quiero ver quiénes más van a hablar. Es como decirte, vaya a ver quién sigue. Entonces, digo, es grave, es gravísimo en términos de democracia. Yo sé que la gente en El Salvador nunca tuvimos una democracia consolidada. El Frente fueron corruptos, nadie los va a defender. Arena ya ni se diga. Pero en ese momento, ¿sabes lo que había? Reparto de cuotas. Vaya, el PCN tenía la Corte de Cuentas. Arena tenía unos magistrados, el Frente otros magistrados. Eso hacía que nadie tenía el control total y había cierto margen de maniobra. Pero ahora el dueño de la finca, o sea, el dueño de la finca dice, este es el culpable y ese es, pues. Hasta por tweet, él le ordena a quién apresar. Ahí no hay, o sea, a mí me da risa porque son payasos, o sea, y son burdos todos. Bukele, Villatoro, Delgado, son, o sea, a cual más payaso. Esto, y cómo tuitean y usan la figura de Dios, nunca más volverá a estar esta gente en las calles. Ya Dios ya nos está respaldando, o sea, y uno dice... Usan siempre a Dios para manipular a la gente. Entonces, y hasta ahorita les ha funcionado, porque a pesar de todo esto que estamos hablando, sigue siendo popular. Aunque en la última encuesta decía que el 56% la gente lo apoya. Ya no eran el 97%. Ha decaído todo ese porcentaje. Sí, pero mira, realmente para que se dé ese paso a otra transformación, porque fue una transformación, vea, hay que decir, de las dos fuerzas del Frente de Arena, representaba eso. Claro, ahora todas las ladillas del Frente y de Arena están con él, porque un montón de la bancada cian no eran de la juventud del Frente. El William Soriano, por ejemplo, la Alexia Rivas, todos ellos. Y ahora bien peinaditas, ahí salen con su vestidito. Ahí vi que no sé qué fiesta hicieron. Que dicen que Nayib es un muñeco el que usaron, ¿no lo has visto? Puede ser. Que aparece de allá. Y que no se le acercan, no se le acercan, como no que la son de los de cartón, de los que no los vayas a tocar porque se caen. Eso es lo que dice. Oye, para ir terminando esta parte, ¿qué sentiste cuando viste cómo el gobierno, a mano del gobierno, sacaban en una bolsa negra a Alejandro Mason, lo que le hicieron? ¿Cuál fue tu interpretación de ver, primero, cómo lo arrestaron? No sé si vos viste el reportaje de Factum, que iba en una curva y ahí la policía le dice, véngase para acá, y todo ese proceso. Tú como abogada, ¿qué opinión te da? Mira, quizás antes de como abogada, como humana, o sea, vos decís, y sobre todo porque yo conocí a Alejandro, conozco a su mamá y le tengo mucho respeto. Y mira, desde que lo capturaron, yo sabía que eso difícilmente se iba a resolver de forma legal.
Y yo sabía que lo más probable era que iba a morir en prisión, como fue. Entonces, me dio tristeza, aunque bueno, Alejandro en el Twitter dijo que se arrepentía que yo hubiera sido su abogada, etcétera, etcétera. Pero en vez de eso... Ah, sí, es cierto, también fuiste sí, de Alejandro Mason. Sí, ¿verdad? Que también puso de que yo era de los troles y no sé qué, pero bueno, uno cuando ha conocido a una persona, él me contrató como su defensor en un caso, conocí a su mamá, conocí a su hija, ¿me entendés? Uno tiene cierta afinidad, cierto... Me dolió pues, me dolió sobre todo porque... yo sabía que eso no era realmente un proceso penal en el que se iban a respetar sus garantías. Algo había ahí, una pugna de poder, y yo no sé si vos te acordás, antes de la captura de Alejandro se dio una filtración de unos chats de un diputado que era... Eric. Que estaba en tráfico de drogas. Eric Salguero, ¿no? Y una pugna con Walter Araujo. Que Walter lo amenazaba y el otro le contestaba, y al final en esa pugna de poder el que perdió fue Alejandro, y el resultado fue que lo metieron preso, y posteriormente el Estado lo mató y se lo entregaron a la señora, o sea, con señales claras de tortura. Fíjate qué duro. Desde que lo privaron de libertad hasta que se lo entregaron muerto, ella nunca lo vio. No le permitieron verlo. Y si vos ves cuando lo capturaron, no hombre, ese Alejandro era joven, pues. Era fuerte. Saludable, fuerte. Y en menos de un año le estaban entregando el cadáver a la señora. Entonces, no sé si viste un video que circuló de él, donde estaba... O sea, se notaba que no hablaba articuladamente, que... Todo empañado, de hecho. Son señales de que había sido víctima de tortura. Entonces, vos decís, si eso le hacen a una persona que trabajó con ellos por varios años, porque Alejandro no solo trabajó en el gobierno, Alejandro tenía años de estar trabajando para la campaña de Bukele. Entonces, si eso son capaces de hacer con alguien que trabajó con ellos, imagínate con esas redadas que hacen de gente, pues, que nadie conoce, que son gente de comunidades marginadas. O sea, en El Salvador, en las cárceles están torturando gente y le están entregando, varias personas dicen que se los entregaron y que les dijeron que murió de COVID. No sé si te acordás de una señora que después salió dando declaraciones en la prensa diciendo, me lo dieron por muerto de COVID, pero nosotros abrimos el ataúd y no tiene uñas y tiene arrancados mechones de pelo. Esas son señales claras de tortura. Entonces... Y otros que aparecían sin órganos también. Entonces, te digo, eso está pasando en las cárceles de El Salvador. Más adelante, cuando los litigios de derechos humanos ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se resuelvan, van a declarar las violaciones a derechos humanos, pero esos litigios duran entre 10, 15 años. Los daños para estas personas ya son irreparables. Decime vos, las víctimas de tortura, los que se murieron, ¿cómo los vamos a revivir? O sea, por eso te digo que es importante uno al menos cumplir con su deber moral de señalar. O sea, de no quedarse callado, pues. O sea, no está bien capturar a gente inocente. Yo veía de esta gente fanática que decían, ay, este día es el más feliz de mi vida que veo que agarraron a la Ruth, para que ya no esté hablando más. Imagínate cómo está de distorsionada la mente de los fanáticos. Por una narrativa impuesta por el gobierno. O sea, el derecho penal es solamente para las personas que cometen delitos, no para las personas que hablan en contra del presidente. Entonces, digo, es importante uno hablar en los espacios que pueda, pues.
y compartir su opinión sobre lo que está pasando y solidarizarse con las víctimas, porque están sufriendo, es cierto, la gente que está presa, están sufriendo, pero mira, imagínate hijos de esos presos inocentes. Aquí no estamos hablando de pandilleros, porque cada vez que uno habla de eso, la pandillera. Hijo de pandillero, familia de pandilleros. Entonces, aquí estamos hablando de gente inocente que está presa y ellos todavía dicen son daños colaterales, dicen. Entonces, grave. Mira, ahorita solo en este último mes, aparte de Ruth López, han capturado a Alejandro, que era el abogado de la gente de la cooperativa El Bosque, a un pastor también, a los transportistas. Y uno de ellos murió ya. Lo mataron. Imagínate, hablando de daños irreparables. O sea, lo mataron pues. El lunes entró vivo y el jueves en bolsa negra. Por eso te digo, o sea, y la solidaridad con las familias de esas personas, ¿verdad? Y decir, o sea, esto no debería de pasar si funcionara un poco el sistema de justicia, pero como el dueño de la finca, o sea, cambiamos de los dueños de la finca de Arena para ahora los dueños de la finca Bukele, ¿verdad? Que ni son los de Nuevas Ideas, si Nuevas Ideas es una caparazón. Si ahí los que se están lucrando son los Bukele, su familión y sus amigos. Y de ahí aquellos las migajas que les caen, pues, y que andan embelesados, porque todos esos de la bancada 100, como te digo, ponete a revisar, pues, trayectoria laboral de las diputadas estas que ahí andan, Tania, Alexia. La Alexia. Decime vos, pues, ¿cuál es el currículum de ellas antes de ser puyabotones? De un montón de ellos. Son raros los que tenían un trabajo. Y no estamos hablando de pedirle grandes trabajos, un mínimo, porque ningún trabajo es indigno, ¿verdad? Pero ninguno de ellos. Si por eso es que lo primero que hicieron fue operarse. O sea, la mayoría de diputados y diputadas de la bancada CIAN son los típicos wannabe. O sea, estaban ahí deseando que les raspando lotín para ganarse la lotería. ¿Sí o no? Sí, la mayoría. Sea, no, Dania vendía tamales, pues. O sea, era como, ¿me entendés? No son gente que viene de luchar ni siquiera en partidos, pues. O sea, si es que fue un raspe y gane, ¿me entiendes? Y por eso es que les dicen hacer el muertito, lo hacen. Les dicen hacer aquí, parate allá, tómate foto, ponete este vestido, peinate así, opérate aquí. Porque no tienen ninguna agenda que defender, ni personal ni de partido. Entonces, el otro, no sé cómo el apellido se me ha ido, pero ahí les pasa ladrando Willy. Ah, Willy Ventura. O sea, es un patético. O sea, y uno dice, ¿cuál es la trayectoria, pues, de esta gente? Ninguna. Entonces, para el país es un gran problema porque nadie, ¿qué ideales defienden? Pues, verdad, justicia, equidad. Mira, el frente, pues ya sabemos en lo que terminó, pero al menos vos se proponían, tenían un ideario, preguntarles estos cuál es el ideario de Nuevas Ideas, pues. El plan Cucatlán. Servir a Nayib. Mira, el plan Cucatlán que creo yo que ya lo bajaron de ahí donde está. El otro, pero bueno, ese no tiene cargo público, al menos no es oficial. Silvio Quino. Otro. O sea, y vos decís, o sea, ¿dónde está la trayectoria laboral, partidaria de esta gente? Nada. Son cascarones vacíos que se prestan porque lo único que les interesa es recibir sus $5,000, tener el celular pagado, su equipito que les hace los videitos, les alimenta sus cuentitas y sentirse que son alguien, pues.
Yo quiero ver cuando caiga la dictadura, porque va a caer. ¿Qué van a hacer esto? ¿Qué es lo que van a hacer? Si con suerte, o sea, caminan para adelante. Y no es que uno sea, ¿me entendés?, despreciativo. O sea, son los hechos, pues. No le podemos pedir peras al olmo. ¿Cómo podemos pedirles que piensen independientemente, que hagan algo? Por eso te digo, duele un montón el país. Sobre todo porque uno allá nació, allá se formó, allá luchó, allá tiene familiares, amigos, ¿me entendés? ¿Cómo no le va a doler a uno? A mí, ¿cómo no me va a doler la detención de la Ruth? La Ruth fue una de las que a mí me apoyó y era de las que más me decía, vos te tenés que ir. ¿Sabes qué? A mí jamás, mi hija hasta le está pidiendo a Dios por la liberación de la Ruth, porque a mi hija nunca se le olvida. La Ruth nos llevó al aeropuerto. Y no se me olvida porque me decía en el camino, mira, si acaso no te dejan salir ya, yo te voy a estar esperando en el parqueo. Vos solo me decís, o sea, esas cosas a uno nunca se le olvidan. La gente que te echa la mano en los momentos en los que estás jodido, a uno nunca se le olvida. Porque pues sí, en el momento de que sos famoso y de que toda la gente te anda celebrando ahí, cualquiera se te arrima. Pero la gente que cuando caes, cuando se retiran todos los apoyos, esa gente te respalda, jamás se te olvida. O sea, esta siempre estuvo, ¿me entendés?, apoyándome. Todavía hace poco que vino, hablamos, fuimos a comer, platicamos. Y yo siempre le decía, mira, vos cuídate. No, hombre, si no se van a atrever, si mira que... O sea, y yo ahorita, así como está en El Salvador, nadie está seguro. O sea... Está una última que se llama Ingrid Escobar, ¿verdad? Fíjate que yo a ella personalmente no la conozco, pero sí la he visto cómo es súper aguerrida en la defensa de los detenidos por el régimen. Muy lista, muy articulada, estaba de directora del Socorro Jurídico. Ojalá, ¿me entendés?, también que todas las mujeres que están en defensa de derechos humanos tengan su plan B. O sea, porque... entiendo yo que Ingrid también es mamá, ¿me entendés? O sea, no solo es cuestión de decir, bueno, si me agarran cuando uno es soltero, pues si te agarran y llora tu mamá. Pero cuando vos tenés hijos, uno siente más, ¿me entendés?, el cargo de conciencia, pues. Sí, eso le voy a buscar entrevistar a Ingrid Escobar. Y para ir terminando, ¿cuál sería el mensaje que le darías a los salvadoreños? Que despierten. O sea, que dejen ya de seguir la papilla que les da Bukele con su TikTok, con su Twitter, con sus fotos. Aunque hoy en Twitter solo hablan inglés, ya no le hablan español a la gente. Pues sí, porque ya ahora, o sea, acordate que al final la imagen de un El Salvador nuevo, ¿para qué le sirve? ¿Quiénes están llegando a comprar? Porque ahorita hay una burbuja inmobiliaria en El Salvador. ¿Quiénes son los que compran? O los hermanos lejanos que les ha ido bien, vea. En Estados Unidos generalmente, empresarios y todo que van a comprar apartamentos y casas. O los gringos que están comprando en el Tunco, en el Zonte, gentrificando. Porque decime vos que es salvadoreño, vaya, que vive allá, que gana, porque gane bien $800 mensuales, le van a dar un crédito para un apartamento de $150,000, por decirte uno barato, no porque todos están están pidiendo $300,000 por un apartamento. Bueno, yo creo que habrás, por curiosear, preguntado. O sea, ¿qué es lo que está pasando? La gente de El Salvador no puede ni pagar un cuarto. Si un cuarto está costando $300, $500 en renta mensual. Que es casi el salario mínimo. O sea, ir al súper, 3 cositas, $100.
O sea, la gente salvadoreña está complicada económicamente. Los que están llegando, o sea, a tomarse la foto de a los que se ponen la camisa de Bukele y salen ahí hablando de debilidades, eso pues sí ganan en Estados Unidos, a veces son dueños de empresas, pero la gente de allá, la que gana allá, no. Aunque los empresarios, conozco muchos ahí en Estados Unidos, y los empresarios que tienen dinero no van a El Salvador a invertir, porque saben que allá Bukele, él dice, hay que quitarle esto a las empresas, y se lo quitan de un solo. Pues sí, por eso te digo, es que no hay seguridad jurídica. Vaya, ¿qué más ejemplo? ¿Cómo vas a creer que de la nada va a decir, vaya, todos los pasajes de bus ahora gratis? ¿Y por qué, pues? Si ni había firmado trato, no era un decreto. Además, no le debe subsidio de no sé cuántos años. Entonces, así como hace abusivamente con los empresarios de transporte, puede hacer con cualquiera. Y si no le gusta, vaya Delgado, hágale la orden de captura, vaya a traerlo. Entonces, por eso te digo, en El Salvador no hay Estado de Derecho, no hay garantías judiciales. O sea, el fulano es un dictador ya constituido. Lo quieren aceptar o no, así es. Y eso no va a mejorar. O sea, no se sabe cuánto tiempo va a continuar esto. Y lo mejor que uno puede hacer es despertar, al menos no formar parte de los aplaudidores, pues. El Ministerio de Alabanza. Esa no me la podía. Sí, no lo ves, pues todos lo alaban, pues es un ministerio de alabanza, todo el mundo aplaude como foca. Esa no me la podía del ministerio. Sí, pero es muy complicado. Es muy complicado. Mira, nunca pensé de que íbamos a tener esta plática, porque vos también tuviste tu gran momento ahí apoyando. Claro, es que fíjate que en mi caso, yo conozco a Bukele en Madrid, luego a Milán y luego lo entrevisto en El Salvador y nos vimos algunas veces. Entonces sucede que, acuérdate que venía de Arena y el FMLN y claro, los dos se mostraron incompetentes, ¿verdad? Sí. Bukele era una frescura, algo nuevo y las personas necesitan en qué creer. Sí. La fe ya estaba agotada para Arena y el FMLN y Bukele era eso en qué creer, en qué podíamos creer ahora. Pero claro, llega el gobierno, incluso en el gobierno, yo digo, ok, todavía creo que se le puede apoyar a Nayib. Porque siempre hemos sabido que la Asamblea Legislativa son los que ellos deciden, pues lo que dan y lo que... El gobierno en sí es el que administra todo el dinero. Entonces, si Bukele tenía el plan Cuscatlán, que es en el que muchos dijimos, si hace eso está bien, pero para eso se necesita financiamiento, muchas cosas. Si los diputados de Arena y el FMLN no te lo daban, yo no podía, en mi caso personal, no podía ver a un Bukele en su máxima expresión. Es decir, ok, tiene una asamblea que le va a ayudar a cumplir, que ya no le va a echar la culpa a Arena, a los diputados, no puede echarle la culpa a nadie. Entonces dije, ok, vamos a ver cómo le va, si él tiene una asamblea que le es favorable. Entonces en el gobierno, los 2 años, yo lo apoyé, creo que fue el 19, 20, 21, hasta que llegaron los diputados. Cuando se logran los diputados, yo ahí me abstuve y dije, ok, vamos a ver cómo es el accionar de Nayib. Empecé a ver, fíjate que no me fui directo con él. Primero comencé en los alcaldes, en el trabajo incompetente que tenían. Pero después si le quitaban recursos, ¿qué va a hacer un alcalde sin dinero? No puede. Entonces pasas a lo siguiente, los diputados. ¿Ellos están haciendo las cosas bien o no? ¿Y esas leyes para quiénes son? ¿Son para la gente pobre o son para la gente que tiene dinero? Y comenzás a descartar y decir, si estos ni tienen voluntad, ellos no pueden opinar. No les dejan ni usar el Twitter. No les dejan eso. Lo único que han hecho es ayer... Son altavoces. Sí, no, pero ya ni siquiera pueden escribir nada. Les han prohibido. Entonces no escriben nada, por eso toda la gente les hacía burla, porque ayer subieron la foto con el muñeco ese de Nayib, porque... no sé. Entonces todo el mundo subía eso, todos los diputados les decía, aparecieron, porque ya llevan 3 meses que el gobierno les prohibió tuitear. Nada, ni videos. Eso no sabía.
Mira, si vos te vas a ver al tweet de Cristian Guevara, vos te acordás que él siempre hacía video. William Soriano, su canal de YouTube, en video siempre. Pero vas a ver, y no tienen nada. Ya llevan 3 meses que les prohibieron usar redes sociales. Incluso hablar. Cuando les dicen qué opinan tal cosa, ellos no dicen nada. Solo pasan, tienen prohibido hablar y usar redes sociales. Entonces, los invito a todos que vayan a verlo y se van a dar cuenta que tienen prohibido todos no usar redes sociales. Nadie de ellos puede usar redes sociales. Solo Castro para decir, hoy tenemos plenaria. Nadie puede más usar nada de redes sociales. Entonces, cuando yo veo que estos tampoco pueden hacer absolutamente nada, ahora sí, ya te vas con Bukele, porque es el que controla todo. En mi caso no fue directo irme con Nayib, sino gradualmente. Primero alcaldes, que es lo más coherente en las colonias de alcaldes, luego el diputado, y cuando ya ves que el que manda, que incluso lo dice Nayib, yo sé hasta cuando un baño está sucio. Esa frase, no sé si vos la has escuchado, pero esa frase que dijo Bukele, claro, él te está diciendo, yo mando en todos lados, yo sé todo lo que sucede. Entonces obviamente ya te quedas de responsabilidad a Nayib, de lo bueno y de lo malo. Lo raro es que se lanza una campaña que cuando algo sale mal es culpa de los ministros, de la naturaleza, de Dios, de la Virgen María, pero hace algo bien gracias al liderazgo del presidente Bukele. Él nunca tiene la culpa de nada. Entonces comencé a señalar eso ahí por el año, creo que le di 6 meses y yo ya comencé a ser crítico. Hasta que me acuerdo que en Twitter él publicó que me había bloqueado a mí y que yo era un caballo de Troya. Entonces, claro, yo ni me había dado cuenta que él me había bloqueado porque yo ni lo seguía, pues realmente yo ya ni miraba su cuenta. Yo iba enfocado en otras cosas, así que cuando él lo dijo que me había bloqueado, pues yo me fui a ver a redes sociales y vi que sí me había bloqueado. Ya dijo que yo era un caballo de Troya, pero es que él pensaba que yo le iba a aplaudir todo. Pero es que ese no es mi trabajo. Yo te puedo dar una oportunidad a ver cómo es tu trabajo. Pero yo siempre he sido crítico desde Arena, el FMLN, y Nayib no iba a ser la excepción. Pues sí, eso para ser coherentes. Claro. Y qué bueno, fíjate, porque yo creo que al final, pues nunca es tarde para uno separarse de lo que es injusto, de lo que es corrupto, porque, o sea, ya demostró que todo es un amaño ahora en El Salvador. Y es importante porque, bueno, primero que estás súper joven, que te sigue un montón de gente. Es importante comenzar, o sea, a romper con esto, que todo amén, y que hay varios que todavía se han quedado, aún sabiendo lo que está pasando. Hoy ya no pueden salir porque tienen miedo que los agarren en el aeropuerto. Pues entonces sí, se quedan ahí enganchados. Porque sabías que recientemente me he dado cuenta que El Salvador ha bloqueado noticias que se hablan de Nayib en el exterior. Entonces cuando vos le das clic, te aparece, esta noticia no se puede ver en tu país. Como en Venezuela, bloquean videos, información de lo que la gente habla de él afuera. Sí, no, es que mira, tiene todas las señales. O sea, esto de la ley de agentes extranjeros casi que es copiada de Nicaragua. La captura de Ruth, o sea, bueno, aquí no sabes cuánta gente nicaragüense hay, defensores y defensoras de derechos humanos que huyeron. En Costa Rica también hay un montón, en Estados Unidos. O sea, esto que está pasando en El Salvador ahorita ya pasó en Nicaragua. Y lamentablemente, o sea, va a arreciar. No se sabe cuánto va a durar, pero sí, o sea, más gente va a sufrir y es importante hablar y decir, ¿verdad? A ver cómo reaccionan con esto. Ya me van a hacer pedazos otra vez, ya me van a agarrar. No, porque creo que es la primera vez que te escuchan desde el otro lado. Porque lastimosamente, fíjate que los periodistas en El Salvador tienen muy mala fama. Entonces tú puedes salir con cualquier periodista, igual ya te ensuciaba la fama. Ya sea si salís de Canal 10, que estés foca, etcétera, etcétera. Y si no es de Canal 10, es de lo mismo de siempre. O sea, básicamente cualquier lugar donde tú estás con un periodista, la gente ya está sesgada. Si te vas con Atambaqui, es que este es un vendido y ya estás con el gobierno. Y si no estás, pues eso es un gorgojo. Fíjate que yo he estado bien desconectada bueno, yo, por ejemplo, YouTube no tengo. En el Twitter siempre he estado
y de vez en cuando tuiteo. Ahora con esto de Ruth y con otras personas pues que conozco que están detenidas, sí es como que me he activado de nuevo, pero he pasado bastante tiempo, o sea, desconectada, porque hacer la vida en otro lugar también lleva su tiempo y te tenés que enfocar, pues. Y desconectarte de la vida que tenías en El Salvador. Así es. Pero bueno, me alegra como conocerte y haber hablado. Sí. La verdad que cae bien uno dar su versión sobre tanta basura que me llovió. Sí. Por eso quería invitarte también. Porque claro, igual como... Vos sabes que cuando a una persona la entrevistan en un canal, ellos disponen de un tiempo límite. Ellos tienen que hablar de ese tema político. Pero en tu caso, lo enfocamos en ti, porque es que vos eras la génesis de todo lo que se iba a venir hasta con Ruth. Lo único que a ti no te capturaron. Sí. Pero era el mismo. Armar un caso, justificarlo en los medios para que todos digan que eres corrupta y hoy tenés el aval de la opinión pública, captúrenla. Sí. Y van. Entonces, es una estrategia que empezaron a utilizar, que es la misma que le aplicaron a Alejandro Mason. Es la misma que le aplican a Eugenio Chicas, pero que no se le aplican a Walter Araujo, ni a Carolina Recinos. Sí. Y que en ese orden de ideas, ellos cabrían también en eso, en esos delitos. Pues sí, y ahí por eso podés ver, o sea, la incoherencia, la incongruencia, o sea, y que no se trata realmente de una persecución penal, se trata de una persecución política. Y ojalá que entrevistes a otras personas que están allá, ¿verdad? Y que tienen casos puntuales que denunciar. O sea, porque sí te digo que es necesario destapar esto y llamar a la solidaridad para que liberen. O sea, yo tengo fe que van a liberar a la Ruth pronto. Porque, o sea, no solo es decir está detenida. O sea, en la detención pueden pasar tantas cosas. Vemos solo el caso del empresario, que el lunes entra saludable y el jueves sale en bolsa negra. Entonces, solidarizarnos con todas las personas, hombres y mujeres que están detenidos, o sea, injustamente, y con sus familias. Y bueno, nada, decir, yo, por ejemplo, me siento, o sea, la moral nunca me la pudieron ganar, ¿verdad? Yo estoy aquí, estoy libre, tengo mi conciencia tranquila, que nunca me embadurné con todo lo que se están revolcando los que están en el gobierno, y esperar pacientemente que van a caer, o sea, porque nada, ni aún los gobernantes que hacen bien no gobiernan para siempre. Entonces hay que comer bien para verlos caer. Exacto. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta entrevista con Berta de León. Esperamos también que no sea la última vez que te tengamos, ¿oíste? Porque a lo mejor a la gente le gusta tu análisis también. Hoy que la apertura, fíjate que antes de terminar, antes las críticas a Nayib eran más cerradas, porque la gente tenía de esperanza en Bukele. Pero poco tiempo después, te he dicho en las últimas encuestas que acaban de hacer la semana pasada, Bukele cayó del 97% al 55% que lo apoya. Es decir, un 45%, ya casi la mitad, ya lo detesta. Entonces hoy, una crítica, la gente la acepta bien. Hoy sí, uno puede decir, mira, yo critico, y muchos van a decir, yo opino lo mismo. Es que lo que dice ella tiene mucha coherencia. Antes no era así, porque dominaba la narrativa el gobierno, pero lo que el gobierno no mide, que cierra canales de televisión como TVX, y lo que hace es que la gente ahora impulsa las redes sociales, y en las redes sociales pues baja un costo, la gente comparte y dicen, bueno, si esto está cerrando es porque algo malo, y busca la gente la información. Sí, sobre todo si se abre, o sea, gente como vos a cambiar. O sea, como te digo, yo creo que nunca es tarde, o sea, para rectificar. A mí todavía hay gente que dice, ay, Bukele llegó por vos. O sea, como que si yo era todopoderosa, yo fui su abogada, lo defendí, lo representé en los casos, no le dije a la gente, voten por él, o sea. Y me equivoqué, lo apoyé en su primer periodo, voté por él, ese fue mi pecado. Pero yo nunca trabajé en el gobierno,
nunca recibí nada. Entonces... Abrí un canal que diga toda la verdad con Berta de León. Sí, ya voy a hacer. No, fíjate que estoy queriendo abrir una cuenta de TikTok. Entonces, a ver qué tal. Ahí te voy a pedir asesoría. Sí, ahí te prestamos todo, el equipo y todo. Sale. ¿Oíste? Bueno, Berta, un gusto, la verdad. Gracias, el gusto es mío. Gracias. Gracias.